Capítulo número 8, muchachos, antes de que se me vayan a comer. En el capítulo número 8 encontramos algo interesante en la introducción. Ahí, sí, este es el 8 y es la introducción. Esta parte es una parte de un contexto unificado relacionado con la necesidad de parte del lector de madurez, ser perfeccionados. ¿Cómo fue perfeccionado Cristo? A través de... Una vez más, ¿cómo fue perfeccionado Cristo? Porque fue perfeccionado. Jesús creció en madurez a través de sufrimiento. Entonces, aparentemente el lector, la audiencia, necesita crecer en madurez a través del sufrimiento. Esta sección inicia en el 5:11, termina en el 10:18, con un paréntesis de advertencia del 5:12 al 6:20, que ya lo hemos leído. Como se desarrolla el capítulo 2, observen esto es importante. El capítulo 2 fue conectado con el Salmo 8. Capítulos 3 y 4 son conectados con el Salmo 110. Y capítulo 8, que es en el que estamos, va conectado con un pasaje que ustedes probablemente conocen, que es Jeremías 31, 34, 31 al 34. ¿Sí? ¿No lo conocen? Sí lo conocen. Lo ponen en Facebook todo el tiempo, les encanta. Estos son pasajes que les gusta cantarlos y orarlos. Es Jeremías 31, 31, 31, 31, 34. Entre paréntesis, en cuestión de Jeremías, ¿de dónde escribe él su carta? ¿Qué es la condición, el contexto? ¿Qué está pasando cuando Jeremías habla? Es el profeta llorón, ¿no es cierto? Es el que escribe el libro de Lamentaciones. O sea, es el señor deprimido que se quiere suicidar y que ya se va a cortar las venas porque no, esto del ministerio nomás no jala. Ya, sí, no, aquí es una bola de patanes, somos hipócritas, por más que trato, todo va mal, eso es Jeremías. ¿Okay? Entonces, menciono esto porque ese capítulo 31, versículos 31 y 34, que es muy conocido, y te lo vamos a leer, quiero que lo contextualicen antes de que lo celebren, ¿ok? Entonces, a raíz de ello, porque desde el contexto, lo que está hablando aquí Jeremías, o conectando con Jeremías, es que versículos 1 al 13, rápidamente, aquí es donde se va a recordar de Jeremías. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo, si acaso no ha conectado con ustedes, dice el autor, es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. ¿Se dan cuenta cuán ofensivo es esto para los judíos? La última persona que habló de que iba a destruir el templo y lo iba a reconstruir, ¿recuerdan ese radical que dijo, ven ese templo, no va a quedar piedra sobre piedra, pero yo en 3 días, ¿qué dice? Y otra vez, Jesús estaba pidiendo a gritos que lo crucificaran. Son palabras que no dices, no a los judíos. ¿Se explicó? No, simplemente no lo dices. No lo puedes decir eso y Jesús se lo ocurrió decirlo. Entonces, aparentemente, aquí es donde confirma la inspiración de la Biblia, porque yo estoy convencido que el autor de Hebreos no hubiera querido decir esto por sí mismo. Está hablando del ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo, no el de ustedes. No del tabernáculo en el cual fue levantado por hombre. Estoy hablando del que levantó el Señor. Porque todo sumo sacerdote, versículo 3, todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer por sí mismo, ¿verdad? Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. O sea, esto nada más es una apariencia de lo que viene. Como se lo advirtió Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuando es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, el de Moisés, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, Jeremías, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel, otra vez, el esfuerzo de regresar a sus clases de Antiguo Testamento, panorama y todo eso. Escuchen el lenguaje de este ingrato o ingrata, no sé quién escribió esto, pero lo que está diciendo, está pidiendo a gritos que lo rechacen, que lo condenen, que lo ejecuten y que el pueblo haga exactamente lo opuesto de lo que está diciendo, que es lo que van a terminar haciendo. Pero escuchen lo que está diciendo. Se le ocurre mencionar a Jeremías y dice esto. Él reprendiéndolos, y los reprendo otra vez, porque a sus padres, que Dios les habló a través de los profetas, y estoy hablando del profeta Jeremías, no le hicieron caso, voy a tener que decir lo mismo. He aquí vienen días, dice el Señor. ¿Quién lo dice? Otra vez, esa palabra Señor, ¿verdad? Amo, patrón, dueño. Es el Dios de pactos.
Y es el lenguaje que usa Jeremías en el 31, donde el pacto, escuchen esto, el pacto, el Dios de pactos había dicho desde Abraham, desde Isaac, desde Jacob, desde Moisés, desde Noé, desde David, que nosotros somos su pueblo escogido. Y en Jeremías capítulo 31, si leen los primeros versículos, están en medio de la desolación, lo cual, si yo soy judío viviendo en ese momento de desolación, eso del pacto fueron mentiras. Porque lo último que estoy viviendo son los beneficios del pacto. ¿Por qué? Porque convenencieramente ignoré las responsabilidades del pacto. ¿Sí ven lo que está pasando aquí? En momentos de tragedia, el cristiano típicamente enfatiza, el evangelio de la prosperidad, las bendiciones del pacto a expensas de ignorar las responsabilidades del pacto. Ese es el evangelio de la prosperidad. No funciona. Jeremías 31. No funciona. Dejemos de predicarlo y dejemos de practicarlo. Entremos a nuestras iglesias este verano asumiendo que ellos practican, la gente practica un evangelio de la prosperidad, ¿cómo se dice? De ese tipo de actitud que es agresivo, pasivo, ¿cómo se dice? No sé cómo se dice, pero es el tipo de actitud que eres agresivo, pero no eres agresivo, como que cuchillito de palo, que sí, que no, pero tiras la piedra y escondes la mano o algo así. Es el tipo de evangelio de prosperidad que practicamos hoy en día, donde en realidad nos interesa el beneficio de ser parte de la familia de Dios, de la casa de Dios. Nos interesa el reposo, pero no nos interesa el que es dueño del reposo. ¿Me explico? Nos interesa la bendición, no me interesa el dador de la bendición y no me interesa ver que Él es la bendición. Me interesa que en Cristo todo lo puedo, no me interesa que me fortalezca. Porque si en Él todo lo puedo, entonces no necesito fortaleza porque todo lo puedo. ¿Me explico? Los losers necesitan fortaleza. Nosotros los cristianos todo lo podemos. Eso no es lo que está diciendo la palabra de Dios. Esa es una distorsión de la palabra de Dios. ¿Me explico? Pero eso es la manera en que vive la iglesia hoy en día. No lo sabe porque somos ignorantes de la palabra. No lo sabe porque somos el tipo de generación que escudriñamos la Biblia en lugar de que seamos escudriñados por la Biblia. Entonces, recuerden que la conversación tiene que ver con acercarnos a nuestra salvación con temor y temblor. Eso es lo que estamos hablando. De que nuestra tendencia es literalmente caer en la tendencia de la audiencia de Jeremías y de Hebreos, donde suena cómico ahorita, pero no fue cómico en ese tiempo. Suena cómico que estos chavos caen en el 586, caen en desolación y los ingratos se sorprenden por qué están en desolación. Se sorprenden. ¿Sí me explicó? O sea, dices tú, el problema no es que estamos predicando un evangelio corrupto, el problema es que no sabemos que estamos predicando un evangelio corrupto, que es un problema más serio que predicar el evangelio corrupto. Entonces, esa es la tensión que vimos. Entonces, cuando él dice, en versículo 8, he aquí vienen días, dice el Señor, lo cual otra vez, el Señor, el amo, el patrón, el dueño, pero ahorita los babilonios gobiernan, entonces es Señor con S minúscula, porque realmente el Señor es Nabucodonosor, ¿verdad? Eso es lo que aparenta la situación. Ok, dice, en que estableceré, ¿qué cosa? La casa de, observen, la casa de Israel y la casa de, ok, entonces otra vez, necesitamos regresar y entablar la conversación de esto, para poder entender esto. ¿Recuerdan esto? Cuando Jeremías dice que vienen los días, dice el Señor, que voy a establecer la casa de Dios, la casa de Israel y la casa de Judá. Observen históricamente que Jeremías es profeta ¿en cuál reino? ¿Del norte o del sur? Del sur. Entonces es obvio que Jeremías está hablando a una generación de la cual el reino del sur se componía de 2 tribus, el reino del norte de 10 tribus, que en el 722 fueron aniquilados, fueron llevados a exilio. Estos hombres están en ese proceso de ser exiliados, de ser expatriados, de estar en desolación. Pero este es mi punto simplemente, que entre el reino del norte y el reino del sur hay un odio a muerte entre ellos. La capital del reino del norte se llama Samaria. Los judíos no querían a los samaritanos. Entonces, cuando Jeremías tiene la audacia de profetizar que el Señor es aquel que va a establecer, en que estableceré con Israel y con Judá un nuevo pacto, la audiencia es Judá. La audiencia no es Israel. Entonces, lo que está haciendo Jeremías y está haciendo Hebreos es que les está diciendo, cuando el Señor restablezca su reino,
lo va a establecer con ustedes y con los que ustedes odian. De lo cual Judá dice, no es posible. No es posible porque acuérdense que Israel o Samaria va a ser conquistada en el 722. 150 y tantos años después va a ser Judá el que va a caer en cautiverio. Pero en este periodo de aquí a aquí, cuando ustedes leen las profecías de estos profetas que profetizaron a el reino del sur, como Isaías, Miqueas, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Nahum, Habacuc, Sofonías, todos ellos profetizan pre-exilio, 586, durante el exilio, en el cual la respuesta de esta gente aquí abajo con respecto a la profecía de ellos fue: eso le pasó a Samaria, a Israel, porque ellos son malos. Nosotros somos los buenos. Nosotros somos el linaje de David, ¿verdad? Porque aquí está la línea del reino. Entonces, ellos cayeron en exaltar los privilegios a expensas de responsabilidades. Entonces, cuando se les profetiza que viene destrucción, literalmente se burlaban de los profetas. Llega un punto en el cual su coraje y su odio es tanto que los van a matar a los profetas. Y no solamente eso, pero van a contratar profetas falsos para que les den el mensaje que ellos quieren escuchar. Entonces, ahí es donde es obvio que Jeremías va a ser un profeta no deseado, porque él viene a establecer la casa de Israel, la casa de Judá, en el concepto de ¿qué? De un nuevo. Entonces, el énfasis no está ni en Judá ni en Israel, el énfasis está en ¿qué cosa? En el nuevo pacto. Véme tantito, porque eso es importante. Esa es la razón por qué el punto de la historia de nuestra salvación es el pacto. Es cómo fuiste salvo. El punto de la historia no es que vamos al cielo. El punto de la historia es quién es el dueño del cielo. El punto de la historia no es que evitamos el infierno. El punto de la historia es quién es amo del infierno. ¿Sí ven que el punto de la historia no somos nosotros? Ese es el punto de la historia. Entonces, no es más, hacer ministerio, servir al Señor vocacionalmente, es tratar de llevar este mensaje a gente que no quiere escucharlo, porque la gente quiere simplemente buscar versículos de la Biblia que enfaticen que yo soy el punto de la historia. Que Cristo murió por mí. Cristo me ama, bien lo sé. Su palabra me hace ver. ¿No es cierto? Y yo entiendo lo que están diciendo, pero esa es mala teología. Porque Cristo amó a la humanidad, simplemente que yo soy parte de la humanidad. ¿Me explicó? Y Cristo me ama tanto a mí, que ha puesto una condición en la relación que tengo con Él. En lugar de decir, Cristo me ama y puedo hacer lo que yo quiera. No, ese es un mensaje equivocado. Ok, entonces, aquí es donde Jeremías, si acaso no han entendido el mensaje, versículo 9 dice, si acaso no saben qué quiero decir con nuevo pacto, estoy hablando de que no va a ser como el pacto que hice con ¿quién? Con sus padres. El pacto que hice con sus padres el día, el cual yo los tomé de la mano para sacarlos de ¿dónde? En otras palabras, Jeremías está usando un lenguaje como lo ha usado Hebreos, un lenguaje el cual, regresando al ejercicio que hicimos al principio, donde entramos primero a qué cosa, que él fue el número 1, las evidencias. ¿Qué son las evidencias? Entonces, para introducir el nuevo pacto, Jeremías y Hebreos introducen la evidencia de un antiguo pacto. Nadie de la audiencia podía negar que había un pacto que se había hecho. Que la salida de Egipto fue a través de un pacto reflejado en el sacrificar un cordero y tomar su sangre y poner la sangre en los marcos de la puerta. Ese es un pacto, ¿verdad? Todos sabían en su crecimiento como judío que Abraham recibió un pacto. Todos sabían en la historia que escuchaban en la escuela dominical y en los cultos de las sinagogas que había una historia donde Abraham es requerido que sacrifique a su hijo Isaac. ¿Y quién interviene? Interviene Dios. Todos saben lo que pasa entre Esaú y Jacob y la cuestión de la primogenitura. ¿Recuerdan eso? Todo es pacto, ¿no es cierto? Todo es pacto. Entonces, lo que está haciendo Jeremías está usando la evidencia. Está diciendo, ustedes hicieron un pacto anteriormente. Es que ahora yo no tengo el tiempo para mejorar el pacto, retomar el pacto, modificar el pacto, adaptar el pacto. Yo simplemente vengo a introducir ¿qué tipo de pacto? ¿Qué tipo de pacto? Un nuevo pacto. Un nuevo pacto. No tenemos tiempo para estar tratando de mejorar la condición, hacer promesas y simplemente cambiar la conducta de la iglesia, de la familia, de mi persona. Es simplemente que tiene que haber literalmente el que desaparezca o el que literalmente cedamos completamente nuestro derecho y podamos ver el reino de Dios florecer en toda su magnitud. Por eso está diciendo él aquí que no es el pacto que yo hice con sus padres, el cual cuando yo los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, dice, porque ellos no permanecieron. ¿Qué pasó? ¿No permanecieron en qué? En mi pacto. Y una vez más, para ser justos en la conversación, no permanecieron en mi pacto, no porque no quisieron. No permanecieron en el pacto, no porque eran malos. Es porque el pacto no fue diseñado para que permaneciera. El pacto sin Cristo es una maldición.
El pacto sin Cristo te condena. El pacto sin Cristo es simplemente tener un problema físico donde hay un diagnóstico, pero el doctor dice no te voy a operar. Así es que vas a morir sabiendo. Eso es lo bueno. No vas a morir ignorante. Y va a ser una muerte muy, muy, muy lenta, pero vas a morir. Lo bueno es que vas a saber de qué vas a morir. Obvio que no es suficiente, ¿verdad? Entonces, si alguien me dice que ese problema, yo espero que me des la solución del problema. Entonces, en este caso, ellos no pudieron llevar a cabo ese pacto. Y es entonces en el cual él dice, hablando de la falta que ellos tuvieron, de que no pudieron llevar a cabo ese pacto al salir, dice ahí, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, porque no tengo opción, soy un Dios santo, ustedes pecaron, no tengo opción, es parte de mi amor por ti, de que tienes que conocer mi ira, ¿no es cierto? Es la disciplina del Señor. Es el principio de que yo no sé si ustedes han pensado en esto, en la diferencia que hay, y esto suena cómico, pero no lo es, pero suena a veces cuando lo estudias, pero cuando lo vives no es nada cómico, pero en la cuestión de estas naciones de arriba, las naciones malas, las naciones pecaminosas, y pensar en lo que Dios hace al pueblo de Israel con esos exilios, que es obviamente la disciplina del Señor, y lo que el Señor le hace a estas naciones. ¿Se han olvidado de eso? Lo que Dios le hace. En otras palabras, los profetas, muchas de las veces, si no es que siempre, profetizaban en contra de la nación de Israel o del pueblo de Dios, y profetizaban también en contra de ¿quién? Del opresor. ¿Recuerdan eso? Ok, ese es mi punto. De que hay un principio aquí que, otra vez, no es fácil de explicar, pero aparentemente lo que Dios trae sobre la nación, sobre su pueblo, es disciplina. Lo que Él trae sobre las naciones del mundo es castigo. Y es difícil de explicar por esto, porque aunque los términos son diferentes y en cuestión de relaciones interpersonales, padre con hijos, es obvio que cuando yo traigo disciplina a mis hijos, no es para que dejen de ser mis hijos, pero es para fortalecer la relación familiar, ¿verdad? En la iglesia hablamos de disciplina, ¿me explico? Y de acuerdo a lo que la Biblia enseña, cuando aplicamos disciplina en la iglesia no es para aislarlo al hermano, ¿es para qué? Para restaurarlo. El problema muchas de las veces es de que la persona no sabe que está fuera del compañerismo, no sabe que necesita restauración, ¿verdad? Entonces, muchas de las veces la disciplina en la iglesia o en el hogar es presentar una solución a un problema que no sabe la persona que tiene. Eso es el contexto de la relación entre Dios y el pueblo de Israel con todo este drama que hay, los exilios y todo eso. Pero en cuestión de las naciones del mundo, en cuestión de los gentiles, usando este término, Dios no trae juicio sobre ellos para restaurarlos. ¿Qué tipo de juicio trae? No es para restaurarlos, ¿es para qué? No castigarlos, destruirlos. No, es destrucción. Lean la Biblia. Estas naciones son destruidas. Cuando Dios obra su venganza sobre ellos, y es irónico porque son las naciones, la misma nación que Dios usó para disciplinar a sus hijos, ¿verdad? Pero cuando fue tiempo de traer juicio sobre ellos, como Él es un Dios justo, ¿recuerdan eso? Él es un Dios justo. Entonces, Él no se estaba haciendo de la vista gorda, porque encuentran el libro de los Salmos, y en los Salmos encuentran salmos donde se va a quejar el salmista que va a decir, ¿por qué prospera el malo? ¿Y no es preguntas que nos hacemos hoy en día? No es una situación en la cual dice, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? Porque estamos en una situación donde Dios, y otra vez, esto no lo pongan en Facebook, porque esto es confuso, Dios está, como siempre ha sido o hecho, Dios está usando a Satanás para cumplir sus propósitos hoy en día. Y digo que no lo pongan en Facebook porque no estoy implicando que sé por qué la maldad incrementa. No lo sé, no lo entiendo, no entiendo el dolor humano. ¿Me explico? No estoy aquí para dar respuestas fáciles a tragedias que son inconcebibles en el corazón del hombre. No lo sé, pero lo único que sé es que basado en las promesas de Dios, en la historia de la humanidad, hay un remanente, hay un propósito, hay algo que Él está haciendo en medio de las calamidades, y ese algo lo estamos leyendo. Es simplemente el hecho de que, una vez más, yo descendí con ellos, el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con la casa, otra vez, ¿de quién? ¿La casa de quién? Vean lo que dice aquí. Y la audiencia son los del sur, otra vez así como que no restaures a esos ingratos, esos merecen justicia, nosotros merecemos gracia. Después de aquellos días, dice el Señor, este es el pacto que voy a hacer, en caso de que no sepan de qué estoy hablando, el nuevo pacto, es el pacto en el cual voy a poner, ¿qué cosa? ¿Qué voy a poner? Entonces, escuchen, porque aparentemente el problema no fue la ley. ¿Me explico? Entonces, Cristo no abolió la ley. ¿Cristo qué es lo que hizo? Cumplió la ley. Es que simplemente que la ley, como es el dinero, como es la sexualidad, como es todo, sin Cristo la bendición se convierte en potencialmente maldición. Entonces la ley, en sí la ley no es mala. Pero cuando haces de la ley
o le das a la ley el propósito por el cual no fue creado, es lo que sucede con el dinero, con la sexualidad. Lo usas con un propósito con el cual no fue creado. Entonces está diciendo él, lo que voy a poner en la mente de ellos es mi ley. ¿Qué está implicando? Que en la mente de ellos no está mi ley. ¿Me explico? Entonces, si no está mi ley, está la ley de alguien más. Y dice, voy a poner en la mente de ellos mi ley y sobre su corazón la voy a... Entonces, aquí es donde regresamos a esta ironía, a esta situación que es bien difícil de navegar porque somos seres complicados y porque somos necios. Pero observen el lenguaje. Él está diciendo que la ley no está en su mente y la ley no está escrita en su corazón. Esta es la generación que se daba golpes de pecho y que habían hecho de la ley, y ustedes recordarán esto, para cuando Cristo aparece, hay como unas 627 leyes que le agregaron a los 10 mandamientos. ¿Recuerdan eso o no recuerdan eso? ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué incrementaron de 10, los 10 originales de Moisés, le aumentan 600, no sé, 17 o 26, no recuerdo cuántos son, pero son 600 y cacho de leyes? ¿Por qué? ¿Especificar? No necesariamente. Su reverencia, no a Dios, a la ley, era tanta que añadieron leyes para proteger a la ley. Entonces, voy a crear otras reglas sobre las reglas para no violar las reglas. Entonces, por eso cuando Cristo se aparece, lo que encuentra es una condición de reglas. ¿Me explico? Entonces, traduzcan eso y lean los primeros capítulos de Romanos. ¿Recuerdan Pablo en Romanos? ¿Recuerdan cómo él va a hablar acerca de la ley? Y otra vez, por eso estos chavos se meten en cabeza de 11 varas. Porque están predicando un mensaje del cual usan los apóstoles, los escritores, usan las evidencias de lo que ha hecho la gente. La misma gente, esto es lo que han hecho. Aquí están las evidencias y miren lo que han causado. Entonces, cuando él dice, voy a poner mi ley en la mente de ellos y mi corazón y la voy a escribir en sus corazones, es el hecho de que trágicamente esta generación pensaba que ya la tenía. Por eso les he dicho a través del día que hay gente en la iglesia que es salva y no sabe que es salva, pero hay gente que piensa que es salva, pero no es salva, ¿verdad? Es lo que estamos hablando aquí, porque ellos pensaban que la ley, inclusive ellos pensaban que la tenían porque literalmente eran maestros de la ley. ¿Sí recuerdan eso? Eran. O sea, Jesús mismo dice que a menos que, ¿cómo dice Jesús? A menos que, no sé si habla de piedad, de pureza que tengas de los fariseos, no heredarás la vida eterna. Tengo que usar el pasaje, pero va por ahí, porque se le reconocía que esta generación del Sanedrín, ese grupo selecto de 3,000 judíos en la historia del judaísmo, calificaron como una élite. Saulo fue uno de ellos. O sea, es ofensivo decir, ustedes no la tienen. En fin, es la ley en la cual dice, la voy a poner en sus mentes, la voy a escribir en el corazón de ustedes, y eso es lo que va a producir. Eso es lo que va a producir. Que yo seré a ellos. ¿Qué cosa? ¿Qué está implicando? Que de ellos yo no soy su Dios. ¿Creen que eso es ofensivo? Yo no soy su Dios. Yo dejé de ser el Dios de ustedes hace mucho tiempo. Es lo que está diciendo. Yo voy a ser a ellos por Dios. Y ellos van a ser, ¿qué cosa? Porque ustedes piensan que son mi pueblo. Porque han enfatizado el privilegio del pacto. Pero se han olvidado ¿de qué cosa? No. Han enfatizado el privilegio a expensas de la responsabilidad. El que yo sea tu Dios y tú seas mi pueblo es la combinación de ambos. Porque así como tienes que creer en mí, creer en Dios, tienes que creerle a Dios. Por lo tanto, y ninguno enseñará a su prójimo, ninguno a su hermano, diciendo conoce al Señor, porque todos, y otra vez, esa palabra todos es una mala palabra de ponerle a un grupo selecto en el cual ellos se creen élites, se creen el VIP, se creen mejores que sus hermanos del norte, los samaritanos, los israelitas, los judíos, ¿sí? Y está diciendo todos van a saber, incluyendo a los babilonios que nos tienen opresión, todos van a saber. ¿Me explico? Todos. Porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Entonces, aquí es donde una vez más el evangelio no es la modificación o no es
el incremento de una conducta, de un estilo de vida. Ese es Joel Austin. El evangelio es la desaparición de algo y la implementación o el nacimiento de alguien. Ese es el evangelio. Entonces, una de las cosas que decimos típicamente y les recordamos a los pastores misioneros es que, y otra vez, yo estoy en una iglesia de 106 años, hoy en día en el pastorado, la iglesia tiene que estructurarse y tiene que navegarse y hacer las cosas como si fuera una plantación una vez más. Tiene que reinventarse la iglesia. No porque ha dejado de ser iglesia, pero porque nuestra tendencia es tratar los sistemas, aún nuestra manera de hacer las cosas, donde eventualmente nos enamoramos de lo que estamos haciendo en lugar de la persona por la cual lo estamos haciendo. Entonces empezamos a batallar con prácticas que las empezamos a hacer ídolos de ellas, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que cada pastor, independientemente de dónde va, tiene que verse como misionero, tiene que verse como una persona que está penetrando o entablando un diálogo con una cultura completamente diferente, aunque sea nuestra cultura, aunque sea nuestra gente, aunque sea nuestro idioma, pero no podemos asumir ese tipo de cosas. ¿Preguntas, comentarios antes de irnos? Les recomiendo que lean Jeremías con detalle, porque los versículos previos son bien difíciles. Los versículos previos es donde está toda la desolación y toda la confusión y todo ello.